Hoy precisamente nos toca hablar de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de Domingo Belgrano Pérez y María Josefa González Casero, un personaje que ha trascendido a lo largo del tiempo, más allá de los símbolos patrios que nos ha dejado para poder homenajear a toda su labor como personaje histórico. También debemos tener en cuenta que en el presente nos ha dejado mucha reflexión, pensamientos que nos llevan también a razonar y a reflexionar para establecer un mejor futuro para toda nuestra patria y también para el mundo en general, porque es un personaje más allá de Argentina, también es un hijo de América en general. ¿Qué ideas tenía Belgrano en relación a la educación de la mujer? La mujer, justamente al ser la primer maestra de los niños, ¿sí? La madre, después la maestra, ¿no? Constituían el núcleo central de la formación de cada ciudadano para construir una ciudadanía mejor, ¿sí? Eso era justamente el objetivo que él planteaba con respecto a el rol de la mujer, y era sumamente importante y vital para él el rol femenino en la construcción de la patria. Bien, y algo muy interesante es que estamos hablando de 100 años antes que Sarmiento. Así ¿sí? es. Él decía que la educación tenía que ser obligatoria, que tenía que ser gratuita y sobre todo que tenía que ser garantizada por el Estado. Así es. Y que la mujer tenía que tener los 3 niveles de educación, inclusive el universitario para la época. ¿Estas ideas de dónde venían? Vamos a tener en cuenta que él llega a Europa hacia 1789, donde la Revolución Francesa y las ideas de la estaban enmarcadas en el contexto histórico, y sobre todo hay que tener en cuenta que Belgrano era un pensador nato. Él, además de pensar, reflexionaba y trataba de llevarlo a la realidad. Y justamente en su concepción de nación, de patria, de idea de libertad y participación, justamente el rol femenino era fundamental. Bien. Algo que también me llamó la atención es que después de la batalla de Salta y de Tucumán, Sí. ganó 40.000 pesos, o sea, no es que ganó por arte de magia, sino que después de todas las batallas, tanto sacrificio, tanto pensamiento y tanto dar por la patria, Así es. de alguna manera se le adeudaba dinero. Entonces llegó esto como una especie de donación y él, Belgrano, pudiendo haberse quedado con alguna parte de estos 40.000 pesos que traído a hoy, no sé cuánto es aproximadamente, pero sé que es una fortuna, es mucho dinero, él decidió donarlo, teniendo en cuenta sus necesidades, y nada más y nada menos que para construir escuelas. Así es, él directamente enfocado justamente en la construcción de la patria, él tenía como principal eje del desarrollo de la ciudadanía y de la sociedad a la educación. Él tenía justamente este anhelo, sobre todo, de que la educación sea difundida de manera igualitaria, sin tener en cuenta la visión de distintas estratos sociales, que sea de inclusión y que sobre todo difunda los conocimientos que hasta ese momento estaban en boga, que eran, por ejemplo, la idea de libertad, de igualdad, de fraternidad que embanderaba la Revolución Francesa. Una de las últimas noticias que por ahí he leído es que una de esas últimas escuelas fue terminada de construir en el 2005 en Jujuy, después de tantos años. Así es. Y otra de las preguntas que justo cuando proyectábamos en esta entrevista te diría, a ver, si bien no podemos saber a ciencia cierta exactamente, a fórmula matemática, ¿qué pensaría hoy Belgrano de la educación actual? Podemos tener una idea aproximada por el estudio y bueno, de inferencias que podemos hacer sobre él. Desde tu punto de vista, ¿qué diría Belgrano sobre la educación actual? Sobre todo tendría en cuenta hoy la concepción de la educación, cómo la percibimos. Para él era una herramienta vital a la cual había que tratarla con respeto, valorarla, sobre todo
demostrar que era el inicio, la semilla que germinaba el día de mañana en un ciudadano formado, ilustrado, con conocimiento, con capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y además, teniendo en cuenta que para Belgrano habían diferentes percepciones, tanto la escuela de lo que era el trabajo agricultor, el trabajo del comercio, lo que era, por ejemplo, también las finanzas, la economía. Hay que tener en cuenta también el mundo de las leyes. Él era un personaje que trataba de observar y de inculcar en las sociedades la ilustración y la formación, porque él siempre planteaba que una sociedad educada, formada, ¿sí? Era muy difícil que caiga en la esclavitud o en el engaño, ¿sí? Tengamos en cuenta que la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, fueron hitos que marcaron y muy, podríamos decir, profundamente a las sociedades de la época, y que sobre todo planteaban un futuro prometedor. Por lo tanto, la educación hoy sería crítico de la educación, pero también sería quien genere propuestas, ¿sí? No quedaría simplemente en el cuestionamiento, sino que daría propuestas para abrir caminos nuevamente a la mejoría de la educación. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que creo que él pensaría también hoy, es en la inclusión de la tecnología dentro de la educación, ¿sí? Creo que una de las observaciones que él siempre hace, incluso desde sus escritos y sus pensamientos, es la innovación constante para poder estar actualizado dentro de lo que es el mundo tanto de la educación como del desarrollo económico, comercial y nacional, ¿no? Que era su visión de patria. ¿Sí? Sí, una de las ideas que me vino cuando estabas comentando esto es que cuando él donó esa plata, esos 40.000 pesos, sí, no solamente dijo, bueno, tomen para construir escuelas, sino que además de eso, pensó, digamos, en el contenido, en los diseños curriculares, participó de eso. Totalmente. Y también pensó en que los maestros eran uno de los referentes sociales o de los trabajadores de la época que más debía ganar en el país. ¿Qué ha pasado con esta idea? Bueno, tengamos en cuenta que a lo largo del tiempo las diferentes percepciones del desarrollo de las sociedades han ido modificándose. También hay que tener en cuenta que los intereses han ido transformándose a lo largo del tiempo. Y tengamos en cuenta que para Belgrano, dentro de la sociedad que él imaginaba, la educación era también la posibilidad de tener un ascenso social, una mejoría en la calidad de vida. Y eso se ha ido, podríamos decir, desdibujando a lo largo del tiempo, porque de alguna manera los objetivos políticos quizá han ido teniendo otros intereses, ¿no? Han ido tomando otros caminos y quizá la educación las han ido, digamos, utilizando, ¿no? Como una herramienta para llevar adelante diferentes políticas, ¿verdad? Bien. Que para Belgrano sería algo a cuestionar, él lo cuestionaría seguramente y entendería que más allá de las visiones partidarias y políticas de diferentes etapas, la educación siempre debe ser el eje central para conformar y constituir una sociedad con un desarrollo tanto cultural, intelectual, positivo. Bien, pensaba también en Belgrano como esta idea de gran líder, gran estratega, ¿no? Y quizás lo podemos llevar al éxodo jujeño o un poco a lo que pasó en Salta y en Tucumán. ¿Qué ideas podemos tener en relación a esto? Belgrano como militar, como líder, como general, él la construye desde cero, ¿sí? Porque él asume un rol sin haber tenido una formación castrense. De alguna manera él utiliza libros, utiliza personajes históricos determinados como Napoleón Bonaparte, como George Washington, para poder tener una inspiración y percibir cómo era su perspectiva hacia la vida del conflicto bélico. ¿Pensaba entonces como Belgrano solamente creador de la bandera? No, entonces para pensar en Manuel Belgrano hay que tener una mirada muy amplia, hay que ser consciente de un personaje
vasto en ideas, en propuestas, además que ha dejado un legado que trasciende a simplemente la actuación o la elaboración de la bandera o la actuación como general, sino que fue un personaje multifacético, podríamos decir, porque abordó diferentes posiciones dentro de lo que era la idea de la revolución y es uno de los estandartes innegables, ¿no?, de todo el proceso revolucionario de América del Sur en general. Una de los acontecimientos de su vida que me llamó mucho la atención es la forma en la que él veía los desafíos como una oportunidad de crecimiento también. Y eso es lo que también en Valor le queremos dejar a nuestros estudiantes. Así es. No ver el desafío como, ay, me ahogo en un vaso de agua, sino, bueno, ¿qué recursos tengo para enfrentarlo, verdad? Así es. Sí, decime. Sí, totalmente de acuerdo. Él, justamente a través de su accionar y ideas, él nos muestra que hoy en día tenemos que entender que estos personajes son inspiración para la actualidad. Que nosotros a veces creemos que simplemente estos personajes existieron en aquel tiempo y hoy son nada más que personajes simbólicos que recordamos. No, son personajes que inspiran verdaderamente, que demuestran que los desafíos, como bien decías vos, no son imposibles. Justamente demuestra que puede ser posible, a pesar de que siempre tengamos en cuenta que la historia después se encargará de enaltecer y valorar las acciones de cada ciudadano, ¿verdad? Pero desde ya, siempre la semilla que él nos deja es entender que hoy, por ejemplo, la libertad que tenemos de poder formarnos, de poder estudiar, de ser ciudadanos y no ser súbditos, eso es sumamente importante para entender el valor de este gran personaje, y sobre todo la humildad, porque hay que destacar una de las frases emblemáticas de Manuel Belgrano, que él dice, prefiero ser un buen hijo de la patria antes que un padre. Un padre de la patria. Así. Muy bien. Y pensaba también en Belgrano no solamente como aquel estratega, líder militar que luchó en guerra, sino que ya desde muy joven, cuando se fue a estudiar a Europa, Así es. empezó con todas estas ideas de la ilustración. Al padre, acá en el Virreinato del Río de la Plata, una persona muy rica para la época, Así es, sí. Comenzaron como que vivían a echarle causa. Así es. Y él desde allá se volvió para defender al padre, y eso fue una oportunidad que tuvo, porque empezó a ser reconocido de alguna manera y a ser mirado, a ser valorado como, esperen un poquito, este chico que habla tan bien, que defiende tan bien al padre con tanta propiedad y conocimiento, ¿quién es? Claro, así. Otra cosa que hay que valorar también es justamente el rol de la juventud, ¿no? Es un joven, Manuel Belgrano. Es un joven que, como bien decía, defiende a su padre, marca una posición, es un personaje que la corona española empieza a observar por el valor que tiene y además la astucia y la capacidad que tiene de expresión de sus argumentos. Y esto va a ser justamente lo que lo va a llevar a él a transformarse en cónsul del Virreinato del Río de la Plata en ese momento, y justamente a través de esa participación va a comenzar a observar cómo era el mundo de la élite, los intereses que existían en el Virreinato del Río de la Plata, y le va a dar una mirada mucho más amplia y una comprensión profunda de lo que eran las problemáticas que existían en el Virreinato en aquel momento. Yo realmente no solamente respeto, sino que tengo mucha admiración por Belgrano, por todo lo que hizo desde el conocimiento, priorizándolo, primero tomándolo como herramienta y después poniéndolo en valor en cada una de las batallas, no solamente académicas, si se quiere, desde el ámbito jurídico, sino también en el campo de batalla como persona.